Bueno, pasamos al siguiente. Me voy a saltar este para irme directo al SIP, que es la contraparte del CIF, pero en otros medios de transporte. Es muy parecido, solamente que si se dan cuenta, aquí el riesgo, mejor dicho, la responsabilidad de los costos del vendedor se amplían hasta un lugar de destino. Es decir, el SIP yo lo puedo fijar en la aduana de llegada o en cualquier otro destino. En este caso yo pago, como vendedor, pago el seguro y la entrega de mercancía hasta un lugar convenido. Insisto, ustedes pueden comprar, por ejemplo, SIP Veracruz o SIP Estado de México. O si ustedes lo compran para vendérselo a un cliente que está en Tlaxcala, pues le van a poner SIP Tlaxcala, Tlaxcala, o la ciudad donde ustedes lo deseen. Esa es la diferencia. Hay dos diferencias básicas en el SIP contra SIP. Diferencia número uno, el lugar puede ser adentro del territorio nacional. Y número dos, lo puede utilizar cualquier medio de transporte, incluyendo el marítimo. Bueno, aquí explicando esto, el vendedor se hace cargo de todos los costes, incluye el transporte principal y el seguro hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país destino. Aunque el seguro lo haya contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador, al igual que el SIP. La regla SIP se puede utilizar en cualquier modo de transporte o una combinación de ellos. La versión 2020 incluye una modificación en esta norma respecto a la de 2010, ya que se recomienda el clausulado de seguro sea equivalente al ICCA, que lo voy a explicar en el numeral 3 cuando veamos las modificaciones al Incoterm 2020 o 2020. Regreso al CPT, que es Carriage Paid To o transporte pagado hasta lugar convenido. Este es muy similar al que acabamos de ver, con la diferencia que no incluye seguro. Este equivaldría al costo y flete de transporte marítimo y consiste en lo siguiente. El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluye el transporte principal, hasta que la mercancía llegue a un punto convenido en el país destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento que la mercancía se entrega al transportista dentro del país de origen. Si se utilizan varios transportes para llegar al destino, el riesgo se transmite cuando la mercancía se haya entregado al primero, es decir, al primer transporte. Por eso aquí ven este símbolo de transferencia de riesgo acá y no hasta acá. Ellos entregando al primer transportista y pagando todos los demás costos, aquí terminan su riesgo, aunque cubran todos estos costos. Bueno, la regla Incoterm CPT se puede utilizar en cualquier modo de transporte, incluyendo el transporte multimodal. Siguiente Incoterm. Les dije que eran 11. Nos faltan los últimos 3, que son los más avanzados, que empiezan con la letra D. Y tenemos este de nueva creación. Este se los presento por si no los habían visto. Es el DPU, que sustituye al DAT. El DAT. El DAT que significaba The Library at Terminal. Vamos a explicarlo. Reemplaza la regla DAT, Delivery at Terminal, entregado en la terminal, que aparecía en la versión 2010. Es una regla multimodal. Supone que el vendedor entrega la mercancía en un lugar designado por el comprador con una descarga incluida. Y esto es lo más relevante. Es el único Incoterm que incluye la descarga de la mercancía hasta el lugar convenido. Puede ser descargada en el puerto
o en un lugar en destino. Sin embargo, el vendedor debe hacerse cargo del despacho de importación. Veamos esta gráfica. Ven cómo la parte verde, que son las responsabilidades y riesgos del vendedor, pues son bastante amplios. Aquí aparentemente pasa la aduana, y sí pasa la aduana en cuanto a pagar el costo, pero las formalidades del despacho no están incluidas. Lo que hace diferente a otros Incoterm es que este incluye la descarga de la mercancía al lugar convenido. Pasamos al siguiente que ya existía, que es el DAP o DAP. Este consiste, se utiliza en todo tipo de transporte y reemplazó al DAF, al DDU, que era muy usado, y al DES de la edición 2000. Ese fue creado en 2010 y sustituyó a estos tres. Esos tres se juntaron. El primero era Delivery at Frontier y el DDU era Delivery Unpaid. Delivery Duty Unpaid era muy usado. Y el DES, que la verdad se usó muy, muy poquito, por eso dijeron todos esos tres, vamos a unirlos y vamos a crear el DAP. Actualmente es regularmente utilizado y consiste en que el vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte y seguro principal, pero no de los costos asociados a la importación, hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para ser descargado. También asume todos los riesgos hasta este momento. El despacho de importación es asumido por el vendedor. Si este no despacha en el plazo, puede generar costes en terminal, los cuales obviamente no va a cubrir el vendedor porque no es su responsabilidad. Entonces, aquí el vendedor tiene responsabilidad en todos estos costos, excluyendo nuevamente la parte de importación, el despacho que le corresponde al cliente, y una vez que salga de la aduana, nuevamente él se hace cargo de los costos del transporte hasta el lugar de destino sin descarga. ¿Qué diferencia hay entre este DAP y el nuevo DPU? La descarga. Básicamente es eso, la descarga. Esa es la diferencia entre estos dos. Por último, tenemos el DDP, que significa Delivery Duty Paid. Duty, aquí cabe hacer una aclaración. En inglés hay dos formas de llamarle a los impuestos. Cuando dicen taxas, se refieren a impuesto tipo IVA, un impuesto al valor agregado. Cuando dicen duties, se refieren exclusivamente a impuestos de importación, lo que aquí en México le llamamos IGI. ¿Okay? Entonces, este término dice Delivery Duty Paid, quiere decir que los derechos de aduana están pagados, ¿sí? Esa es la gran diferencia con todos los otros. Es el único Incoterm que los derechos de aduana y formalidades del despacho las hace el vendedor. Este término de venta es muy poco usado. Ayer platicaba con el gerente de Veracruz. En 20 años que tiene la empresa en Veracruz con esta nueva razón social, lo hemos usado una sola vez. ¿Por qué? Porque en la práctica es prácticamente imposible que alguien venda habiendo cumplido las formalidades del despacho. ¿Por qué? Porque para eso requiere tener un padrón de importadores mexicano y hacer las formalidades. Por ende, el despacho sale a nombre del que puso el padrón. Entonces, para que el comprador obtenga esa mercancía legalmente, como el pedimento no está a su nombre, pues le tienen que dar una factura nacional y en ese momento se convierten en una compra nacional, porque la mercancía ya está nacionalizada cuando se la vendieron. Por ende, no sería propiamente un término de venta internacional, puesto que es ya comprado en México. Este Incoterm muchas veces se le conoce como door to door o puerta a puerta,
y se usa más para cosas comerciales menos empresariales. Si uno compra algo por internet en China y le llegas a la puerta de su casa, es un DDP. Pero si uno compra algo, un contenedor, por ejemplo, llega al puerto y el vendedor le dice, bueno, ahora préstame tu padrón y paga los impuestos de tu cuenta, porque yo no puedo pagarlo en la mía, pero yo te doy el dinero para que lo pagues y luego te lo descuento de lo otro. Entonces es una situación muy rara, por lo cual no se utiliza realmente en México. Y eso cabe aclarar que es por la legislación mexicana, porque en Estados Unidos cualquier persona, incluyendo un mexicano que no tenga establecimiento en Estados Unidos, puede fungir como importador. Aquí no. Bueno, por último, mencionamos que este término de venta es para cualquier tipo de transporte, sea polivalente, multimodal o cualquier otro. Bueno, y ese es el resumen de los 5 terms. Aquí ya fuimos viendo cada uno de ellos y ahora estamos viendo que cómo se va avanzando en las responsabilidades y las transmisiones de los riesgos conforme van avanzando los 5 terms. Insisto, ¿cuál es el mejor? De acuerdo a lo que ustedes necesiten. Normalmente el comprador tiene más control sobre costos en su propio territorio que en otro territorio. Pero puede llegarse el caso que por altísimos volúmenes de exportación del vendedor tenga inclusive fletes más baratos que nosotros en puerto mexicano. Y en ese caso podríamos hacer uso de otros más avanzados como DPU, DAP, DDP. Y vamos a la parte número 3 del curso, que es los principales cambios a la versión Incoterms. Bueno, ¿en qué consisten estos? Número 1, eliminación del Incoterm DAT. ¿Por qué lo eliminan? Bueno, porque originalmente este Incoterm había confusión porque significa delivery a terminal. Entonces las preguntas que hacían es, ¿en qué terminal? ¿Y qué es una terminal? ¿Qué definen como terminal? ¿Y se descarga la mercancía o no? Porque ya llegó la mercancía a la terminal y ahora ¿quién se hace cargo de la maniobra de bajarlo? Esto causó mucha confusión y finalmente, por su poco uso, terminaron reemplazándolo por el DPU, que ya explicamos que es vender la mercancía con la descarga incluida. Aquí cabe aclarar que el terminal no se referiría a una terminal portuaria o a una terminal de aduana, pero mucha gente tuvo esa confusión. Inclusive se refería a la terminal a cualquier patio de transportista, pero ante la confusión, la ICC determinó eliminarlo. Otro cambio que hubo fue precisamente la creación del DPU, que ya lo expliqué ampliamente. Entonces, ese es la segunda gran cambio en 2020. Pasamos al tercer cambio, que es modificación respecto al CIF y CIP en cuanto al seguro que debe contratarse. Durante años, el Incoterms, que incluye seguros, se manejaba con una cláusula tipo C. Esta cláusula del Institute Cargo Clauses es una cláusula marítima y hay 3 niveles de seguros. La cláusula A, que tiene mayor cobertura, la cláusula B, que tiene una cobertura media, y la cláusula C, que tiene una cobertura baja. Tanto CIF como CIP requerían de la contratación de un seguro con cláusula C, es decir, el seguro de menor cobertura. A partir de Incoterms 2020, el Incoterms CIP se recomienda la cláusula A, es decir, la de mayor cobertura. En el contrato se puede especificar la cláusula que se desee por parte del comprador. Es decir, sugieren que el CIP lleve cláusula A,
pero si las dos partes acuerdan poner una B o una C, no hay ningún problema. Último cambio, FCA. Aquí ponen una cláusula opcional que no creo que se llegue a dar, pero ahí está la opción cuando las dos partes así lo deseen, que consiste en que el FCA, recordemos que era free carrier, que es libre a bordo del transportista, y era del transportista primero. Es decir, volviendo a mi ejemplo, si yo tengo unos colchones en cercanías de Madrid, embarco al transportista en Madrid para que se vaya a Bilbao, ahí termina la obligación del vendedor. Después va a ser un traslado marítimo, pero ese ya no va por cuenta del vendedor. Sin embargo, esta cláusula opcional lo que nos dice es que el que vende debe de obtener una copia del BL con la cláusula a bordo. Eso es complicado porque él no contrata ese flete marítimo, lo contrata el comprador. Pero si acepta esa cláusula, pues está obligado a recuperar eso. Entonces, aquí el texto que nos marca la lámina dice, si las partes lo acordaron así en el contrato, el comprador debe dar instrucciones a su porteador o naviera o forwarder de emitir un conocimiento de embarque con la mención a bordo para el vendedor. Naturalmente, el porteador, que es la naviera, puede acceder o no a la petición del comprador, puesto que solo está obligado para emitir tal conocimiento de embarque una vez que la mercancía esté a bordo. En el caso de que el portador acceda, el vendedor debe proporcionar este mismo documento al comprador. Por último, cuando se adopte este mecanismo opcional, las fechas de entrega al primer transportista y la carga a bordo del buque serán distintas, ahí faltó una palabra, serán distintas, lo que bien puede crear dificultades al vendedor en un crédito documentario. ¿Qué quiere decir? Si no se ocupa esta cláusula, yo como vendedor embarco al primer transportista en Madrid, lo mando al puerto, termino mi responsabilidad y pudiera cobrar, si es un crédito documentario, pudiera ya cobrar. Si acepto esta cláusula, tengo que esperar a que la mercancía llegue al puerto y además sea embarcado y además la naviera me otorgue una copia con la leyenda a bordo. Si no, no pudiera yo cobrar. Entonces, esto no me parece algo muy bueno para el vendedor. Para el comprador puede ser que sí, pero se me hace excesivo porque el transporte lo contrata él, el transporte de la naviera, por lo cual debería de él recuperar su BL a bordo. Y con esto terminamos ya la presentación formalmente. De acuerdo al programa que tenemos, son exactamente las 11. Justito terminamos de acuerdo al programa.